Bienvenido a esta clase número 20 del curso de 0 a 100 en análisis de ciclo de vida. En la clase pasada vimos qué es un inventario de ciclo de vida y cómo iniciar a aplicar el inventario de ciclo de vida a nuestro sistema productivo. Una vez dividido nuestro sistema en procesos unitarios, vamos identificando qué tipos de datos necesitamos previo a la visita de la empresa. Es decir, ya tenemos dos herramientas para saber qué datos necesitamos. El primero es la tabla del inventario de ciclo de vida referente a otros artículos que vimos en clases pasadas. Y el segundo es la división del sistema completo que seleccionamos en procesos unitarios, identificando las entradas y las salidas de este. En esta clase te voy a contar o te voy a proporcionar otra herramienta que puedes utilizar para recopilar los datos más idóneos para tu sistema productivo y para tu análisis de ciclo de vida. Y esto es mediante la identificación de los tipos de datos que existen y que nos pueden servir para completar nuestro inventario de ciclo de vida. Tenemos un primer tipo de datos que es dependiendo de las partes del proceso, un segundo tipo que es dependiendo de la creación de los datos, uno tercero que es la fuente de datos tomada y por último es por bibliografía. Adentrándonos en el primer tipo de datos tenemos un primer tipo de proceso que es uno individual, donde son operaciones particulares que no se combinan con otras o que no se combinan con otro proceso. Es decir, que tenemos unas únicas entradas y unas únicas salidas y no hay otro proceso que se combine con ese proceso unitario o que dos procesos unitarios se unan para generar un proceso unitario. No es así. Sino es un proceso individual que tiene unas únicas entradas y unas únicas salidas. Tenemos un proceso compuesto, que es el que mencionaba anteriormente. Dos procesos unitarios tienen salidas que entran a un mismo proceso unitario. Tenemos otro tipo de proceso. Otra parte del proceso puede ser el promedio industrial. Es decir, se elaboró un estudio donde se tomaron 100, 200, 300 empresas de un mismo sector y se determinó un promedio. Este es muy diferente al siguiente tipo, que es el genérico. En el genérico es cuando ya se crea como una estandarización o se dice se necesitan 10 litros de leche para producir 1 kilogramo de queso. Entonces ya es genérico que se genera esa relación. Y por último tenemos el agregados, donde ya se combina más de una operación o un proceso. Otro tipo de datos son los que son creados por un proceso unitario específico, la creación de los datos. ¿De dónde provienen esos datos? Vamos a identificar que hay datos que se producen específicamente en el sitio. Van a haber otros datos que debemos modelarlos, calcularlos o hasta estimarlos, porque son datos que no necesariamente requiere un proceso unitario, pero sí requiere tu inventario. Luego hay datos que no son de un sitio en específico. Otros datos van a ser aquellos que no son utilizados en el inventario o que simplemente no generan una repercusión en el inventario o que simplemente fueron excluidos porque en el proceso que vamos a llevar a cabo no lo necesitamos. Y ya un último tipo de creación de datos es datos proporcionados por el vendedor, datos del vendedor, que es ya cuando tú vas a entrevistar y por experiencia el vendedor o el productor te va a decir se produce X cantidad. También podemos dividir los datos por fuentes de datos. Entonces tenemos los datos primarios y los datos secundarios. Los datos primarios son los que obtenemos directamente de nuestro sistema productivo o de una forma más sencilla nosotros mismos los obtuvimos mediante entrevistas, encuestas, sistemas de contabilidad, herramientas de recolección o mediciones in situ en el sistema productivo. Ya tenemos los datos secundarios, que ya son aquellos tomados por bases de datos, literatura abierta o estadísticas de nuestra industria o de nuestro sistema productivo. Por último, tenemos datos provenientes de bibliografía o de fuentes de información, no necesariamente artículos científicos, pero sí pueden venir de lecturas de contadores de equipos. Entonces, cuando un equipo te mide las emisiones de dióxido de carbono, te mide el consumo de agua, te mide el consumo de electricidad, datos de gobierno, de estadísticas del sector, revistas, libros, artículos o patentes de tu sistema productivo o relacionado, inventarios de ciclo de vida de otras investigaciones, resultados de pruebas de laboratorio. Entonces tomas una muestra y la analizas en un laboratorio, informes del sector industrial, asociaciones comerciales, registro de funcionamiento del equipo para mirar el tema de eficiencias, bases de datos de empresas privadas,
especificaciones de equipos y procesos. Entonces te puedes decir, este equipo tiene tantos amperios y tantos voltajes, pero este otro tiene tantos amperios, tantos voltajes. O un mejor juicio ingenieril. Entonces que alguien te diga, no, yo he visto que las calderas bajo tal y tal características mediante este combustible me generan esta cantidad de emisiones. Así que con estos tipos de datos que te mencioné, no necesariamente debes tener todos estos tipos de datos. Es una forma de tú mirar qué tipos de datos hay y qué datos tiene mi sistema productivo o el sistema productivo que voy a analizar para así recolectar mejores datos.